Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos estén escuchando. Desde la organización Ecocultura Social estamos en un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar programas para una vida comunitaria más humana. En esta oportunidad nos acompaña una integrante de nuestra organización, pero a la vez eh, la invitamos específicamente para desarrollar el tema de interés de hoy, que es ciudadanía. Así que estaremos charlando con la licenciada Mónica Muñoz, que no solo tiene una larga trayectoria en el campo de la educación, especialmente en el campo de la educación sexual integral, en la que se ha desarrollado como docente, sino que también tiene una larga trayectoria en el campo del voluntariado social. Y dentro de su amplia formación, recientemente se ha diplomado en Ciudadanía Digital y este es el tema que nos convoca hoy, ciudadanía y participación. Así que te doy la bienvenida, Mónica. Hola, Vero. Bueno, gracias por invitarme. Soy parte de este colectivo de ecocultura social y bueno, y hoy, mediante charla con Verónica, vamos a trabajar un poco esto de ciudadanía y participación. Verónica mencionó que sí, que fines de 2025 obtuve la diplomatura de ciudadanía digital. Empezando un poco con eso, ¿no? Pensando en esta convocatoria, hablar de ciudadanía digital hoy, que es un concepto en formación, en construcción, cuando aún no tenemos claro lo que es la ciudadanía en general. Es mucho más complicado, pero sí, pero voy a caracterizar brevemente lo que es la ciudadanía digital, que tiene que ver con, si vamos a una definición en general, como solemos dar los docentes en nuestras clases, o en general, la gente en general puede decir qué es ser ciudadano. Bueno, definirlo, a ver, Vero, vos podés ayudarme, es como un sujeto que tiene derechos y obligaciones en la vida en comunidad. Bueno, ciudadanía digital, sí, Vero. Sí, que además es necesario para poder desarrollar su vida, ¿no? Que es la Exacto. característica del ser humano, ¿no? La necesidad de vivir en comunidad. Bien, volviendo a esto de la ciudadanía digital, porque hasta aquellos que estamos permanentemente trabajando sobre los conceptos de ciudadanía, hasta nos suele ser repetitivo. Y volviendo a esto, que ciudadanía digital es un concepto en construcción, em, tiene que ver cómo nos movemos en el mundo de Internet. También es una cuestión de derechos y responsabilidades que tenemos en el mundo digital. Hoy estamos mediados por la tecnología, no lo podemos evitar, y dentro de ese campo de actuación que tenemos las personas, estamos, si bien tenemos muchos beneficios, porque podemos enumerarlos y decir si nos conectamos fácilmente, justamente esto es un ejemplo de lo que los beneficios que nos da el Internet. También podemos estudiar a distancia, podemos hacer trabajos colaborativos, podemos trabajar en grupos, podemos trabajar y ganar, tener un Monetizar, sueldo por como se trabajar. dice, ¿no? Sí, podemos hacer marketing o publicidad, un sinfín de cuestiones que son ventajosas para la vida en sociedad hoy, pero también tenemos muchos riesgos. Y dentro de esos riesgos que están dentro de la vida digital,
no hay una frontera ni una... A ver, la ciudadanía en general, la que vivimos cada uno de los ciudadanos, está limitada en un contexto, en un territorio, tenemos una constitución que podemos, esto es mucho más discutible, ¿no? Pero estamos delimitados, mientras que lo digital trasciende fronteras y no hay una serie de normas y reglas que nos protejan. Por ahí, Eh, sí, poniendo algunos ejemplos a esto que decís vos, Mónica, hay leyes, ¿no? Que en la vida civil, en la vida cotidiana, en la vida física, las tenemos claras. No puedo entrar a la casa de alguien que no sea propia si no me autoriza, por ejemplo, ¿no? Para la ujú, ley eso es una violación de la propiedad. En cambio, a través de la virtualidad, yo entro a la vida o a las casas de otras personas y otras personas entran a mi vida y eso no está legislado, está como en vos ningún. decís en un proceso de construcción y es mucho más difícil saber cuál es el límite. En una propiedad sabemos que el límite es la puerta de ingreso, es el muro, es la reja. Eso no existe en el mundo digital. Ujú. Se está trabajando mucho sobre los derechos a la privacidad, pero sabemos que sabemos, lo digo en general, pero en, en co- en general la gente por ahí no tiene dimensión de lo que significa la vida digital, donde dejamos huellas porque publicamos cosas, porque la gente sabe cosas de nosotros, porque exponemos a menores en la digitalidad y trae sus consecuencias. Se Esa está huella trabajando, también tiene que ver no solo con la exposición en las redes sociales, sino también con otros lugares, como el home banking, como una exacto, compra que hacemos por Mercado Libre o por cualquier otra página. Vamos claro. dejando ahí nuestra huella, ¿no? Y eso también trae no solo este riesgo de lo que es la difusión de imágenes y sobre todo de menores, sino también que estamos expuestos a estafas y a juegos en línea, lo que es sobre todo en menores, ¿no? Que está prohibido para menores de 18 años, pero la digitalidad no da cuenta de esta situación y todos los riesgos que conlleva esto. Pero volviendo a esta ciudadanía de la que hoy, ciudadanía y participación, que como dije hoy, hablamos de ciudadanía digital, pero como que no tenemos muy claro de lo que es la ciudadanía, ¿no? La que de todos los días, la de los que vivimos también en el mundo analógico, ¿no? Para separarlo de lo virtual. Esta conversación pretende ser poner en palabras, pero también proyectar hacia un trabajo en la realidad sobre lo que implica ser ciudadano y lo que implica llevar a la práctica este concepto que declamamos como ciudadanía y por ahí nos quedamos solamente en el ámbito de la definición. Y a veces confundimos el ejercicio de la ciudadanía solamente con un momento específico que es ir y emitir un voto, ¿no? Y no tenemos en cuenta todos los demás lugares donde nosotros ejercemos ciudadanía y que también a la manera de que lo hacemos en la forma digital también dejamos huellas, ¿no? Dejamos huellas Sí. cuando estamos participando o cuando incluso dejamos de participar, eso también es una forma de expresión ciudadana. Sí, nosotros em, volvemos a la definición inicial, ser parte de una comunidad, trabajar
o sea, ser ciudadano implica ponerse de acuerdo, respetar normas, ejercer derechos y también tenemos nuestras obligaciones. El concepto ciudadano viene de la antigua Grecia y Roma, que fue mutando durante el tiempo, y haciéndose cada vez más amplio. No nos vamos a detener en la historia del concepto de ciudadano, pero al día de hoy, la ciudadanía está confundida, o por ahí se toma como esto que decís vos, Verónica, como que ejercer la ciudadanía en el ámbito político, como ir una vez cada 4 años o cada 2 años a emitir un voto. Pero también podemos hablar de una ciudadanía social, ¿no? Esa ciudadanía que nos hace participar en otros ámbitos, en compromiso con el otro y con el bien común. Este, mm, Tiene que ver con el derecho a estar bien, contempla diversos derechos económicos y sociales. No sé si es necesario, o los podemos decir cuáles son Yo esos creo que derechos sí, económicos y que es sociales. valioso porque Ujú. a veces es como que van por caminos paralelos y en realidad son parte de la ciudadanía. Lo que pasa es que el Es- ser ciudadano es amplio, como vos dijiste, a la vez complejo. Y entonces es como que se va separando la parte de derechos por un lado, la parte de, bueno, sos ciudadano a partir de que tenés determinados derechos, como el derecho a casarte, el derecho a formar una familia, el derecho a trabajar, pero, pero antes también sos ciudadano. Entonces, en comprender que todas son aristas de la ciudadanía, ¿no? Y estos derechos de los que vos hablas son aristas de la ciudadanía. sí, claro. Cuando hablamos de ciudadanía en lo social, y sí, tiene que ver con todo lo que hace a una vida digna. Y digna quiere decir con el estar bien individualmente y todos los ciudadanos de igual forma. Em, Esa Es palabra importante eso individual, que decís, Mónica, todos los ciudadanos con una base mínima en igual forma, ¿no? sí, Que lo que tiene que ver es con el derecho al abrigo, que es el derecho a la vivienda, el derecho al sí. trabajo digno, porque es la forma que no solo el ciudadano cubre sus necesidades, sino que también se siente realizado, porque el trabajo es mucho más que lo monetario que uno recibe por intercambio de ese trabajo, sino que es la realización como persona, el derecho a la salud, el bienestar implica la salud física y la salud mental, que todo eso hace a este mínimo indispensable de igualdad de condiciones para todas las personas, ¿no? Sí, y cuando hablamos de trabajo también, un trabajo que nos permita vivir dignamente, pero también implica tener recreación, tiempo para la familia, tiempo para el ocio, ¿eh? Tener la posibilidad de tener un recreo en el trabajo y un recreo una vez al año. En este momento que estamos tan con esta cuestión del trabajo, que en lugar de estar a favor del ciudadano que pueda tener una vida tranquila y trabajar las horas que se han dispuesto como saludables para el mundo del trabajo en algún momento, es como que hay un retroceso en esto de ser un ciudadano, como implica su definición y la Constitución Nacional y bueno, eso que nos está pasando, y en este momento es como que estamos como
eh, no Se sé, confundiendo confunden lo que es ciertos la términos, ciudadanía. ¿no? Se confunde lo que es ser ciudadano en el concepto que estamos pensando, Porque ¿no? en este concepto que vos estás desarrollando, ser ciudadano implica satisfacer sus necesidades, y esa amplitud de necesidades tienen que ver con la necesidad de un tiempo para sí mismo, un Ujú. tiempo para el ocio, un tiempo para la cultura, un tiempo para la recreación, un tiempo para la familia. Y hoy hay como una tergiversación de ese concepto de Sí, ciudadano, y el ciudadano es el que eh, tiene que estar 24/7 trabajando, porque así se vuelve productivo, ¿no? Y entonces sí, ese es el buen ciudadano. Y hay como ahí un debate de términos que están siendo cambiados en su concepto sí. original, ¿no? Sí, un ciudadano que trabaja 24/7 muy difícilmente pueda conformar a ese concepto de ciudadanía al que nos estamos refiriendo, ¿no? Y si un ciudadano que trabaja 24/7 en este momento que no puede cubrir las necesidades básicas, es como que nos estamos corriendo de esta ciudadanía que queremos de Porque algún modo sostener. partimos, Mónica, de que la ciudadanía es una condición indispensable para el bienestar. Así es. Y alguien que trabaja 24/7 no estaría en un estado de bienestar. Y además no creo que sea lo que produce tenga algún valor o alguna retribución para el estado de salud en la integralidad de la persona, ¿no? En esto Este, que venimos hablando de la ciudadanía, un concepto importante es lo comunitario, y es la participación, ¿no? Y también ahí sí, en la idea de participación, es como tener que volver a las raíces de la idea de participación, del concepto de participación, porque también con el tiempo como que se ha ido desdibujando ese concepto. sí, es decir, vemos que desde mi punto de vista, ¿no? Yo lo que considero que es como que cada vez participamos menos de algunas cuestiones. En los últimos tiempos es como que yo voy relacionando esta necesidad de trabajar 24/7 para lograr tener algún sustento para la vida cotidiana, también nos retrotrae al propio lugar y no poder contactarse con el otro, estar con el otro, y también reivindicar esto de, sobre todo a las personas más jóvenes y demás, que estos derechos de los que hablábamos y trabajamos y que hablamos de derechos sociales, derechos económicos, derechos civiles, no surgieron de nada, de la nada, sino que tuvo que ver con el contacto y con el trabajo y la reunión de diferentes grupos humanos que lograron estos derechos que después fueron institucionalizados en la Constitución Nacional, por ejemplo, si nos referimos a nuestro país. Este, También pensar que los grandes cambios sociales, cuando han sido para la adquisición de nuevos derechos, fueron con alta participación justamente ciudadana. Podemos Ciudadana, nombrar las revoluciones, ¿no? La Revolución Francesa, las sí, revoluciones americanas. Podemos nombrar nuestra propia revolución independentista, donde sí, el poder lograr la liberación y la adquisición de nuevos derechos tuvieron que ver con el compromiso y la participación de un alto porcentaje de la ciudadanía. Por lo contrario, cuando esa participación se vio relegada,
lo que sucedió históricamente es que el poder desde cualquier lugar y en cualquier momento va avasallando estos derechos Sí. y lo que se ha adquirido a través del tiempo con las luchas sociales, ¿no? Sí, y si nos volvemos, o sea, si tenemos nos adelantamos en el tiempo, es como que los ámbitos de participación se han ido disgregando. A ver, ¿cómo lo vemos? Hay un movimiento, hay un ámbito de participación que yo creo que es uno de los que más está eh, asentado, que es el movimiento feminista, ¿no? Que es uno de los movimientos que se sostiene aún a pesar de este, de todas las cuestiones que vienen marcando este tiempo. Y después lo que vemos es gente dispersa por diferentes lugares, por ahí participando en reclamo, cuestión que está prevista en la Constitución Nacional, pero en forma disgregada. Tenemos por un lado personas que defienden, bueno, eh, eh, el cierre de una fábrica, tenemos personas que los miércoles van a marchar por ejemplo, los jubilados, como en soledad que van haciendo esas cuestiones. No hay un contacto que pueda decir entre todas las organizaciones, hacer un reclamo en común. También Por lo esto menos, tiene que ver, creo, con esto que se dice y se hace en relación a el individualismo, ¿no? En una época marcada por claro, individualismo, cuando se logra una participación ciudadana, se logra a través de qué? A través de la defensa de un interés individual. O sí, sea, así es, marchan los universitarios por la universidad, marchan los los familiares jubilados. discapacitados por los derechos de la discapacidad, marchan los jubilados por el derecho a la jubilación, pero no se busca ámbitos de integración como puede ser un taller comunitario. Convengamos que estos espacios culturales, de lecturas y todo lo demás, prácticamente están despoblados, ¿no? Sí, y bueno, la idea sería un poco trabajar en esas cuestiones, ¿no? Tratar de, eh, no sé cómo, no sé todavía, va, cómo, más o menos uno lo tiene previsto, pero bueno, el tema es eh, que uno quiere hacer determinadas cosas, pero no encuentra muy bien el rumbo y hacia dónde dirigirse. Y además, se requiere de la voluntad de las personas, ¿no? Porque es como que cada vez siento que somos menos en esto de tratar de estar con el otro, de incorporar otras voces, y también prima por ahí que somos humanos también, el cansancio de decir, bueno, en esta situación de que estamos viviendo, ¿no? En esta cuestión de divisiones y de grietas y de situaciones muy feas que estamos viviendo, por ahí, no quiero utilizar el término, pero de discusión con el otro, que estamos pasando de algún modo en las mismas situaciones de angustias, ¿no? Cada uno con sus problemáticas. Es como tan difícil entablar una relación con el otro, tratar de atraerlo para poder conversar sin confundir esto de lo político partidario porque por ahí defender que los jubilados no tienen un sueldo, una jubilación digna o un pensionado, o que los universitarios, sí, claro, están cobrando poco, o que, bueno, en fin, todas estas cuestiones que nos están Eh, pasando. Tal vez
para construir ciudadanía tengamos que empezar por la participación. Exacto. Participación en donde sea, ¿no? Nos juntamos a En cualquier cantar, lugar. nos juntamos a leer, nos juntamos Sí. para un voluntariado y ayudar y ver las necesidades de los demás y poder ver desde qué lugar nosotros podemos aportar, si sos profesional, si tenés algún tipo de actividad específica, ver cómo la podés compartir, o sea, participar sería primero anterior a la razón de poder, digamos, lograr la ciudadanía deseada, ¿no? Buscar, porque vos decías hoy, no sé cómo y casi no sé qué, pero solamente en el encuentro con el otro vamos a poder encontrar las respuestas, ¿no? Desde la individualidad la respuesta siempre va a ser No sale. parcial. Claro. Pero independientemente de todo eso, que sí, claro, es cómo superamos cómo vamos superando esta individualidad que nos sostenemos hoy, porque es como eh, estamos tan desmembrados, creo que es la palabra, que yo creo que da para otra charla, esto de que participar y depende quién tiene que ver con lo político partidario. Entonces, y esto de lo político es un tema aparte y lo partidario, bueno, yo creo que se Lo entiende, ¿no? partidario es una partecita Es una muy partecita pequeña de muy lo chiquitita. político. Lo Exacto, es político es como algo, como una regla muy larga y algo. una partecita que sería 1 centímetro o 2 es lo partidario. Los restantes espacios de participación política son amplios y deberíamos encontrar individualmente cada uno de nosotros cuál es el que nos resulta más adecuado, pero no dejar de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, entonces, pensando en esto de ir concretando espacios de participación y demás, o sea, en estos proyectos que podemos llegar a tener, hasta ir buscando lugares que sean, que tengan un significado para la población, que sea hasta neutral, me atrevo a decir, porque es como que si hablamos de participación política, que también es otro tema que ronda y que la gente confunde, ya es como que la gente se asusta y no se acerca, que tiene, como dijimos recién, es apenitas, es otra parte de lo político partidario, que no tiene otra que ver, tiene que ver con em, intentar definir los intereses comunes que tiene la población para luchar por ellos, para reclamar por ellos, para solucionar cuestiones, así sea no sé, la plaza del barrio, ponerle unos árboles. Digo, en esas cuestiones de tan chiquitita hasta como reclamar otras cosas mucho más importantes. Creo No que porque no sea importante poner un árbol, pero digo, hay cosas que no tienen que ver con con la con la integralidad de estabilidad la vida. sí, sí, Creo que, bueno, con esto que acabas de decir, diste una síntesis, ¿no? De lo que significaría empezar a buscar ámbitos de participación, donde en principio también buscamos esto que dijimos del ser ciudadano, que es el bienestar. Y para sí, poder tener ese bienestar, estar con otros y buscar soluciones comunes es parte del bienestar. Y eso es a lo que invitamos, ¿no? Desde este así es. espacio, de esta organización Ecocultura Social, invitamos bueno, a quien se quiere integrar primero a este voluntariado, los invitamos, las invitamos, pero también les invitamos a buscar sus espacios, a construir sus espacios y a encontrar intereses comunes para buscar soluciones comunes con otras personas de la comunidad que haga que nuestra ciudadanía
sea una ciudadanía de bienestar o de estar bien Sí. en esta comunidad que habitamos. Te agradecemos, Mónica, por haber compartido estos conceptos, por haber aclarado, por haber dejado un montón de dudas también y por habernos invitado a esto que es la participación ciudadana. Gracias, muchas gracias, Vero. Bueno, muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo episodio.